Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando nuestro primer día de actividades y conferencias aquí en Expo Red. A continuación les voy a presentar la semblanza de nuestro siguiente invitado. Maestro en Relaciones y Negocios Internacionales y con estudios internacionales, Eduardo cuenta con más de 10 años de experiencia en diversas empresas y proyectos globales, como experto en negocios y marketing internacional. Actualmente se desempeña como coordinador de negocios estratégicos para una destacada compañía de medios que engloba títulos influyentes de prestigio internacional en los segmentos de negocios, política, lujo y estilo de vida. Eduardo se describe a sí mismo como una persona ordinaria que trata de hacer las cosas extraordinarias. Y para él lo más importante es dejar una huella y transmitir los valores y ejemplos a las personas que los rodean a través de sus acciones. Sin duda alguna estamos seguros que esta conferencia será de impacto para todas las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Y sin más, te cedo los micrófonos, Eduardo, para que puedas iniciar con tu conferencia. Bueno, muy buenos días a todo el público que nos sigue en este importante evento de Red de Asociaciones. Un agradecimiento especial en este caso al Grupo México que me ha compartido esta invitación y que con honor acepto. Estuve en estas últimas semanas y días un poco investigando hacia dónde va el mundo del país, ¿no? Lo he hecho mucho por mi trabajo y pues ahorita en esta presentación quiero un poquito hablarles, de hecho, de una temática que creo que a todos les va a interesar mucho, de cómo cada persona que trabaja en una empresa, un negocio, puede impactar el mundo. Es una frase que parece muy retórica, es una frase que tal vez ya han escuchado, pero vamos a entender, de hecho, el verdadero significado de qué significa realmente esta frase y cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las consecuencias y cuáles son los obstáculos, las problemáticas y muchísimas más cosas atrás de este propósito, ¿no? Que es un propósito que creo que muchos de ustedes que nos están siguiendo están persiguiendo y que obviamente a través de su carrera, a través de su posición laboral, a través de su puesto y a través de los negocios y empresas que representan, quieren alcanzar día a día, poco a poco, para que se acerquen a la meta final, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos. ¿Será fácil? ¿Será fácil todo lo que estuve mencionando, anticipando a ustedes? Absolutamente no. ¿Pero valdrá la pena? Absolutamente sí. Entonces, este contraste muy fuerte entre lo negativo y lo positivo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una meta, cuando tenemos un propósito, y cuando son propósitos y metas tan importantes que conllevan y contemplan valores que son la responsabilidad social de una empresa, la sustentabilidad de una empresa, el hacer bien las cosas, el hacer un negocio más responsable, el tratar de impactar el mundo a través de las acciones y proyectos y metas que tu empresa, que tu negocio está llevando a cabo. Tal vez lo has hecho muy bien, tal vez lo has hecho todavía no muy bien, tal vez te falta mucho más, tal vez apenas estás empezando, tal vez ni siquiera sabes cómo empezar. No te preocupes. En este caso es un camino bastante complicado, difícil, pero nada es imposible. Y quiero dejarle entonces en esta conversación porque nada es imposible. Bueno, pues yo en este caso tengo orígenes de un país que es Italia. Como ya saben, los antiguos romanos nos decían hace muchísimo tiempo una frase que creo puede ser muy interesante en este caso para este contexto, que la justicia es indispensable para la realización de los negocios. ¿Quién lo decía? Pues el personaje que está en esta imagen, que era Cicerone, dicho en italiano Cicerón, y lo decía 50 antes de Jesucristo. Entonces Cicerone, o Cicerón, como queremos llamarlo, pues estaba 2250 años, creo, anticipando las cosas o anticipando el mundo que estamos viviendo y que estamos visualizando. Bueno, pues entonces creo que
nosotros, digo, mejor tarde que nunca, entonces tendríamos que tomar en cuenta muchísimo esto, empezar este fundamento de que prácticamente nosotros que estamos en el mundo de los negocios, que estamos metidos en todo esto, pues tenemos que tener una justicia. ¿Qué significa justicia? Pues muchísimas cosas que ahorita vamos a ver. Estamos en México, un país hermoso, un país que yo amo, mi corazón, mi alma mexicana. He tratado de hacer varios proyectos para poder levantar el nombre de México a nivel nacional e internacional y espero de hacer mucho más, porque creo mucho en este país, creo mucho en el pueblo, creo mucho en la gente mexicana. No nos dejemos llevar de las malas noticias, vamos a rescatar las buenas noticias. Claramente, este México no está pasando un buen momento, pero dígame cuál país está pasando un buen momento. Pues creo que hasta los países más desarrollados y avanzados están pasando una mala racha, ¿no? Que ahorita con la pandemia, con el coronavirus, con todo lo que estamos viendo, pues ni mencionarlo, ¿no? Hasta peor. Bueno, pues nosotros tenemos en mente nuestro México lindo y querido, ¿no? Del norte al sur, del este al oeste, lleno de enogastronomía de altísimo nivel, lleno de... Dios nos dio una tierra que nos da muchísima riqueza en frutas, en verduras, en arqueología, en historia, en paisajes, en playas, en campos y muchísimas más cosas. Y cada estado, cada región pues tiene una historia increíble que tenemos que darla a conocer más, que tenemos que estar orgullosos y que tenemos que el mundo lo conozca. Pero, ¿qué está pasando en México como en otros países? Pero bueno, vamos a enfocarnos en nosotros, en este caso, vamos a enfocarnos en lo que es nuestra casa. No hay que juzgar y criticar a los demás sin ser mejores y sin empezar por algo desde nuestro jardincito, ¿no? ¿Dónde quedó nuestro México lindo y querido? ¿Dónde está este México lindo y querido que nosotros muchas veces lo mencionamos en imágenes, en ejemplos, en casos, en experiencias, en música, en canciones, en obras? Yo creo que estamos un poco perdidos, ¿no? ¿Dónde es el rumbo? Yo espero ver un México lindo y querido un poco diferente. O dígame, o permítanme, totalmente diferente. Un México lindo y querido sin inseguridad, sin delincuencia. ¿Cuál país se puede considerar libre si no tiene seguridad y si no tiene, en este caso, la libertad de las personas que puedan caminar o hacer cosas sin que tengas el miedo, o bueno, deja el miedo, o sin que te afecte algo, en este caso, como la inseguridad y delincuencia? Sea esto en los negocios, sean como personas, ¿eh? México tiene entre las ciudades más violentas a nivel mundial. Es un récord que no tenemos que estar nada orgullosos. Como podrán ver en este mapa, pues obviamente las cosas, eso es del 2019, las cosas no están mejorando. Digamos que hasta están siguiendo igual o hasta empeorando. Algo está pasando. Algo no cuadra. Algo va mal. Tenemos a muchas ciudades que tal vez ya conocen y que son hasta turísticas que están padeciendo este problema. Con inseguridad y delincuencia, ya sabemos perfectamente que México tiene un cáncer, uno de los cánceres más importantes que es el narcotráfico, ¿no? Pero quiero irme un poco más allá. Yo quiero que entiendan que cada acción que ustedes también toman a nivel personal puede afectar un contexto mucho más global. Por ejemplo, la piratería. Ah, pues voy a echarme la peliculita, ¿no? Me encontré la tienda abierta, voy a comprar aquí en la esquinita con la doña, ya sabe quién. Oye, pues pásame esto, oye, pues pásame la canción. Bueno, pues atrás de este mercado hay otro mercado, atrás de este mercado hay otro mercado más grande y hay una organización, una criminalidad organizada. Atrás de, estoy un poco estresado, ¿no? Pues quiero relajarme, ¿no? Ok, perfecto. No, pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo no soy drogadicto, yo lo hago, pues sí, nada más, algunas veces. Bueno, ok. Pero la consecuencia, ¿cuál es? Que tú estás ayudando a un mercado, un negocio atrás, que al final, con tu mismo dinero que tú estás dando, tus 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 50 pesos, lo que sea tu inversión en este caso, para poder sentirte más aliviado, bueno, pues ese dinero lo utilizan para otras cosas. Y ese dinero se utilizan para otras más cosas. ¿Y qué llega? Todo este rojo en el mapa. Más sangre, 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 sangre. Yo veo un México lindo y querido, pero sin, o por qué no, con mucho menos, porque sí, bueno, también no quiero ser tan utópico, ¿no? Con mucho menos pobreza, desigualdad. Estamos viviendo en un país que es la economía número 14 del mundo.
Entonces, en teoría, en los datos no estamos tan mal. Estamos en el top 15 de las economías worldwide, a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Estamos teniendo muchísima desigualdad extrema. La riqueza está en pocas manos y la pobreza está en muchas manos, o en muchas bocas. Dos datos. Mitad de la población mexicana, de los 130 millones más o menos que vamos a estar haciendo el próximo año, bueno, mitad de la población vive en pobreza, de los cuales 44% de habitantes en la pobreza y 7.5% en pobreza extrema. Esto, por una economía número 14 del mundo, no puede ser real. Y bueno, lo que le decía, obviamente la disparidad, la desigualdad en este caso, muy extrema entre los más ricos y los más pobres. Los más ricos reciben apenas el 36% del ingreso del país, y en contraste, el 50% de la población se divide apenas el 20%. Son números pues muy fuertes, ¿no? Luego México lindo y querido, pero sin o mucho menos corrupción. Hay muchísimos casos, creo que hasta sus cercanos, familiares, amigos, conocidos, noticias, donde falta el Estado de Derecho. Demando, denuncio, pero no hay un seguimiento. No me apoyan con esto. Hay fallas en esto. Oye, puedo hacer esto, pero tú me das a cambio algo más. Así no vamos bien. No existe, repito, un país o un negocio, en este caso exitoso, sin que haya una justicia como fundamento, como base. Acuérdense que se lo dijo hasta hace más de 2000 años un pensador, filósofo, histórico romano, que es Cicerón. Algo está yendo mal entonces, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver, no vamos tampoco muy bien. A mí me gustaría mostrarles estos números con un crecimiento, con una mejora, pero pues entre los países más corruptos creo que hemos empeorado con respecto a los datos anteriores de los años pasados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué vamos así? ¿Por qué seguimos siendo entre los países más violentos? ¿Por qué tenemos estos paraísos? ¿Por qué tenemos estas bellezas? ¿Por qué somos mexicanos que tienen un corazón increíble, pero al mismo momento están pasando esas cosas? ¿Qué está pasando con nosotros? Vivo un México lindo y querido, pero sin o con mucho menos desempleo. Que ojo, el desempleo en este caso de trabajos formales tampoco es tan fuerte, no es tan alto. El índice, si lo comparamos con otros países, es bastante bajo. Pero ustedes saben, en México, pues obviamente muchas de las personas y la mayoría de las personas tienen un trabajo informal. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen esos derechos laborales que otros tienen? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen ni siquiera un seguro? ¿Qué pasa con esas personas que van al día a día? Es un gran problema. Entonces, creo que estamos viendo otro tipo de pandemia. Ya estamos viendo una pandemia, obviamente, desde el punto de vista de salud, sanitario. Siguen los fallecidos, un recuerdo, una memoria, en este caso, por las personas que han perdido la vida, por los familiares cercanos que la siguen sufriendo por esta pérdida. Hasta a mí me afectó a nivel personal, imagínense. Pero hay otro tipo de pandemia, ¿no? Que estamos viendo. Cierre de negocios, falta de oportunidades, desempleo de trabajos no solamente formales, sino informales. Y bueno, pues obviamente, que digamos, el sistema laboral no es tan fuerte, ¿no? Entonces hay bastante precariedad y falta de derechos laborales en muchos segmentos de la población, ¿no? Yo veo, deseo, creo y espero en un México lindo y querido, pero sin o mucho menos dificultad para acceso a los alimentos. La tierra nos da tantas riquezas que no puede ser que padecen muchísimas personas todavía hambre. Es increíble, ¿eh? Apenas leí un artículo, de hecho, de cuánto se desperdicia de comida aquí en la Ciudad de México, que solamente con un porcentaje de lo que no se va a desperdiciar se pueden dar de comer en las bocas de casi toda la capital mexicana, imagínense. Bueno, pues entonces el sistema algo lo está cuadrando, ¿no? Yo creo que aquí depende de nosotros, ¿eh? Si estuviéramos en un país donde, bueno, pues estamos en un desierto y no tenemos ni plantas, ni frutas y verduras, diría, bueno, pues está fuerte la cosa, ¿no? Tenemos que inventarnos algo, creamos algo, vamos por otras materias primas, pero ya que las tenemos, ¿qué está pasando entonces? Obviamente estos problemas son mucho más fuertes, hay un contraste muy fuerte en México entre zonas metropolitanas y zonas rurales, ¿no? Entonces están padeciendo muchas personas problemas de desnutrición en estas zonas más marginales, que son más rurales, en montañas, en cerros y otras más zonas, ¿no? Pero otro punto también importante, el tipo de escasez de agua, que hemos visto muchas noticias recién y que afecta también un país que sabemos que
totalmente está rodeado de costa y de mar, pero sin embargo 10% de la población sigue sin acceso de agua potable. Entonces no tenemos que irnos tan lejos hasta África, que vemos imágenes o videos de personas que no tienen agua. Aquí en nuestra casa están, a unos kilómetros de nosotros están esas personas padeciendo esto. ¿Qué está pasando? Un México lindo y querido, pero sin, y esto es sin, no mucho menos, pero sin discriminación, sin marginación, sin pobreza, sobre todo hacia las comunidades que al final son la parte, el corazón de la historia de México, que son las comunidades prehispánicas, las civilizaciones que están aquí desde siempre y que nosotros no tenemos ni siquiera, en este caso, el derecho de hacerlos creer menos o de darles menos oportunidades. Entonces hay falta de inclusión, hay discriminación hacia estas personas. Y bueno, hemos visto muchísimos casos. Ojalá que en un futuro haya varios ejemplos, casos de éxito, pero espero que no sean nada más estrellas en el cielo de personas que han llegado hasta Hollywood o de personas que ahorita están tomando puestos políticos. Padrísimo, increíble, que sean ejemplos para que esto no sea solamente un caso exitoso, esporádico, ocasional, sino que sea mucho más continuo y permanente, que sean con números mucho más grandes. Un México lindo y querido, pero sin, y aquí es una noticia muy actual, sin violencia de género. México está pasando un momento muy feo, no estamos nada tratando bien el sexo femenino. Seguimos leyendo noticias muy feas hacia ellas, las que nos dieron vida, acuérdense. Sin ellas no estaremos ni siquiera aquí, en este mundo. Entonces, es un tema muy importante, muy caliente, muy delicado, y creo que un país como México, tan importante, una economía tan importante, un país tan importante en el contexto internacional, en el sistema mundial, por su geografía, por su geopolítica, por su posición, ubicación, no pueden tener esos tipos de problemas. México lindo y querido, pero sin los problemas de salud que todos conocemos, que aquí también es un contraste muy fuerte en el sistema público y sistema privado. Entre tienes todo y estás hasta tratado mejor o igual como los países primermundistas y quién sabe lo que tienes. Ojalá que me vaya bien. Creo que es muy fuerte este contraste, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente lo estamos viviendo en este caso, pues con todo lo que está pasando en este periodo de la pandemia del coronavirus, que obviamente el problema de la obesidad, el problema que tenemos obviamente pues una falta de educación de salud y de dietas, y que esto obviamente afecta muchísimo a otros problemas y sobre todo pues este virus que ahora nos está golpeando, ¿no? Entonces, ¿cuántos desafíos hemos visto? ¿Cuántos obstáculos? Muchísimos, ¿no? Pero bueno, no se asusten tampoco. Es parte de este proceso, es parte de este camino. Estos desafíos hacen que la vida sea más interesante. Y superar todos estos desafíos que hemos visto, en este caso para México, ni siquiera para el mundo, que bueno, el mundo también comparte muchísimos de estos, ¿no? Obviamente. Pero quiero que veamos nuestra casa, quiero que veamos nuestro jardincito. No sé si me explico. Entonces, superemos o tratemos de superar cada persona, porque si tú quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar tú mismo, como decía Mahatma Gandhi, acuérdate. Entonces, si tú cambias, vas a cambiar más personas, y más personas pueden cambiar hasta un sistema puede cambiar pues más sistemas, y más sistemas pueden cambiar hasta un mundo. Entonces digo, veámoslo así, ¿no? En este caso. Aquí tenemos el target del público, en este caso, que nos está siguiendo, que están haciendo un gran trabajo, que están haciendo muchísimas cosas, se lo agradezco muchísimo y los felicito. Luego les dejo una pregunta a ustedes. ¿Están felices con lo que están haciendo? ¿Se puede hacer algo más? ¿Qué están haciendo en esto? ¿Qué hace falta más para poder llegar a lo que todos esperamos y queremos? Pero, ¿cuál es uno de estos desafíos, obstáculos que tal vez no nos ayudan, en este caso en el ámbito de negocios o empresas o corporativos, para que lleguemos a un mundo más justo? A un mundo donde no hayan todos los problemas que hemos visto hace rato. Pues que el propósito de las empresas, como saben, es generar dinero y sobre todo ser líderes en el mercado. Aquí no veo ninguna mención de impactar el mundo, hacer un mundo mejor, reducir la pobreza, dar un producto que ayude a las comunidades, o sea. Entonces, ¿hacia dónde va este concepto? Creo que hay que ser líderes
con su negocio, con su empresa, no solamente en el mercado, no solamente para ser the best of the best, o one of the best, sino que sean en este caso un ejemplo de leadership verdadero, de liderazgo verdadero, que conlleva todos esos conceptos que tenemos aquí en esta imagen. Para mí el concepto de liderazgo es inspirar. Inspirar, en este caso, a tus colaboradores, a tus proveedores, a tus clientes, a tu competencia y, ¿por qué no?, en este mundo actual hasta la sociedad y todo nuestro entorno y el mundo. ¿Quiénes son entonces estas empresas socialmente responsables que están en este mar tan movido, con estas olas tan grandes? Bueno, las conocen, no tengo que mencionárselas, muchos de ustedes son parte y forman parte de esto. Pero yo quiero tocar un punto. Creo que todo esto que se está haciendo desde manera más grande a nivel corporativa hasta emprendimientos más chiquitos, desde pequeñas y medianas empresas, que ahí es un poco más complicado también un poco medir cómo es el trabajo de lo socialmente responsable, porque algunas empresas y corporativos ya lo están teniendo algunas medidas de evaluaciones, aunque falta muchísimo, pero lo que pasa después o a una escala más reducida con emprendimientos medianos y pequeños, pues ahí es mucho más complicado calcularlo, evaluarlo y medirlo, ¿no? Bueno, pues yo quiero en este caso también a las grandes empresas que no sea solamente un sello, que no sean como, yo me siento bien, estoy siendo socialmente responsable, o que es una estrategia de mercadotecnia, que aquí no tenemos que mentirnos porque obviamente sabemos perfectamente también que tiene muchísimas ventajas, no solamente para impactar el mundo, sino también para tu misma marca, producto, empresa y negocio. Entonces, que este sello no sea solamente ok, lo conseguí, lo logré, estoy bien conmigo mismo. Vamos más allá. Obviamente muchísimas ventajas, como ya les dije, ¿cuáles son estas ventajas? Mejoras tu imagen pública, mejora tu atención mediática, los trabajadores se sienten más comprometidos, hay más atracción de inversiones, hay unas alianzas, una red mucho más sólida, se construye un ambiente laboral pues más a gusto, un crecimiento personal, profesional, en este caso mucho más reflejado y una conciencia responsable del mismo negocio. Pero repito, no sea solo un sello, porque es una estrategia de mercadotecnia para poder llegar a esas ventajas que acabo de mencionarles. Entonces, no seas una empresa responsable nada más por sentirte mejor, para que cuando te veas al espejo tu empresa o tú personas que eres parte de esta empresa, decir, bueno, me siento mejor, a pesar de. Ser sustentable, entonces, no significa solamente lavarte las culpas o cuidar el medio ambiente con ciertas acciones, sino es ser socialmente justo, responsable con el ambiente y, por lo tanto, también económicamente viable. Entonces, si tú eres una empresa que promueve o produce comida chatarra, no te sientas mejor promoviendo actividad física o dietas. Trata de entender tu problema desde el principio. ¿Qué puedo hacer para que mi comida no sea tan chatarra? ¿O qué puedo hacer para que esto no afecte más a la población, a mis clientes, a mis consumidores? Entonces, no seas que vendes precios caros en un país con pocos recursos, en un país desarrollado, y tus servicios son carísimos, y luego ayudas a las comunidades con tus fundaciones. Y acuérdense que ya les mencioné Mahatma Gandhi, uno de los grandes líderes a nivel mundial, y muchísimos más también, pero a mí me gusta en especial a él. No hagas el bien en un aspecto de tu vida y por otro lado sigues haciendo daño en otro. Y aquí hay muchísimos ejemplos que puedo hacerles hasta en el ámbito más feo de ciertas organizaciones que saben que ayudan al pueblo, dan dispensas, van a la misa, ayudan a las iglesias y luego ¿qué hacen? Matanzas, cobran cuotas y hasta matan las futuras generaciones con sus maldades, ¿no? Entonces no hagamos esto. Antes, el fundamento de las empresas, antes o tal vez hasta ahora, está basado en generar dinero, salir del mercado, utilidades, reparto de las utilidades. Bueno, pues ahora, en este mundo que ya no es el mismo, estamos evolucionando como personas, entonces si evolucionamos como personas, también evoluciona el mismo mundo. Entonces, ¿qué pasa en este mundo? Que nos estamos pidiendo, nos están gritando de que salvemos este mundo. El rumbo que estamos tomando no es nada bueno. Y espero que no sea muy tarde para que tomemos decisiones muy fuertes cuando ya el tiempo estará contra nosotros. Entonces, se puede generar dinero, pero también de otra manera. ¿Cómo? Ojo, todo lo que estamos aquí viendo no significa
que el capitalismo en este caso es el demonio y tampoco el problema. No está el problema. No es un discurso que, bueno, que no acepto ni siquiera, que es totalmente lejano con lo que tal vez ya saben que quiero decirles. Más bien es cómo vamos a usar este capitalismo, esta herramienta que tenemos desde varios siglos y que nos dio también mucho bienestar y mucha riqueza, pero como todas las cosas se pueden mejorar y pueden ser mejores. No podemos dejar una cosa igual por tanto tiempo, sobre todo cuando hay tantos problemas que están surgiendo así. Entonces no queremos ver esto. No queremos ver esto de algunas personas que se están comiendo el mundo, de muchísimas otras personas que están recibiendo estas migajas, ¿no? Obviamente, todo esto, de este capitalismo, más responsable o responsable, no es nada fácil. Por eso dije, ¿será fácil? No, absolutamente no. Pero ¿valdrá la pena? Pues sí. Y no solo para ti, para el mundo entero, para las futuras generaciones, para tus hijos, para tus nietos y para 200, 300 años, si Dios querrá que seguirá toda esta humanidad, ¿no? Entonces, es fácil de decir, pero muy difícil de hacer, decía un profesor renombrado de la Universidad de Estados Unidos. Entonces, no llegamos a esta imagen, no llegamos a un mundo que se está derritiendo como si fuera un helado. Creo que existe otro tipo de capitalismo, si no es responsable, menos que sea mucho más responsable de lo que ya tenemos. Obviamente es muy difícil encontrar ejemplos documentados de empresas que traten de buscar o maximizar su rentabilidad y que al mismo momento tengan prácticas de capitalismo responsable. Hay casos, pero son muy pocos. Tratamos de que esta brecha entre los pocos casos y los muchos casos que no están haciendo nada, pues se reduzca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres factores en este caso que son otros obstáculos o factores en este caso que pueden ir en contra de toda esta visión. La medida del éxito, en este caso de los negocios, de las corporaciones, de las empresas, ¿cuál es? Que la mayor parte de las grandes firmas siguen creando riqueza para los accionistas, ¿no? Es un sistema que ya conocemos bien y que a veces falla, ¿no? Como las crisis que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, no existe, no se define todavía un éxito que esté compuesto, combinado por medidas financieras más medidas no financieras. Eso sería muy padre, un capitalismo mucho más responsable. Entonces, yo creo que en este caso tenemos que ir por otros o por más mediciones o índices para que podamos tener este capitalismo mucho más responsable, que no sea solamente, en este caso, enfocado en cuánto genera de dinero, cuántos ingresos tengo, o la eficiencia, o el retorno del capital, o las ganancias. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que evaluar también el desempeño ambiental y social de una empresa. ¿Cómo se hacen con los aspectos financieros? De la misma manera. ¿Ok? Entonces, segundo punto, después de la medida del éxito, ¿cuál es? El rol de los directivos o del personal o de las personas que forman parte de estas empresas, que somos todos nosotros también, la mayoría que están siguiendo. Entonces, los directivos de las grandes corporaciones siguen siendo contratados, despedidos o recompensados según ciertas metas financieras, ¿no? Y así es. Estamos todos también ahí, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que comprometernos para que no nos despidan o para que podamos crecer o hasta mejorar nuestro puesto laboral y obviamente nuestro salario y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la carrera de una persona? A través de sus ganancias, a través de sus acciones. Bueno, pues obviamente hay que promover otro tipo de crecimiento, hay que promover en este caso otro tipo de enfoque para que los directivos también se sientan mucho más abiertos y libres para poder alcanzar nuevas metas. Y el tercer factor es el financiamiento de la presión social. ¿Cómo se financian estas empresas? Fase número 1, muy sencillo, los emprendedores requieren inversionistas. Fase número 2, aparecen nuevos inversores que quieren ver estos retornos financieros mucho más rápidos o lo antes posible con respecto a la primera fase. Están y subentran en este caso y se incluyen y se implican también el rol de los bancos que están en la espera de recibir el pago de su capital y los intereses de los préstamos. Y en todo esto una fuerte presión social que asigna un valor entonces la gente según su riqueza acumulada. Entonces, son factores externos, en este caso, pues muy complicados para que podamos llegar a esto. Entonces, ¿quién es o cuál es una empresa, según yo, responsable? O según visión, según este modelo. Pues obviamente la que cuida totalmente los intereses de todos los grupos. Vamos mucho más allá de los accionistas, mucho más allá de las utilidades, vamos mucho más allá también de nuestro entorno, de nuestro contexto laboral o de nuestra empresa. Tenemos que impactar a todos los que están involucrados. Esto significa ser sustentable en este momento. Voy casi acabando. Podemos entonces todos nosotros cambiar el mundo. Todos podemos, ¿eh? Nadie nos está diciendo que no.
sino lo estamos haciendo porque nosotros no queremos. Es muy diferente. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Yo, en lo personal, en lo pequeño tal vez, estuve haciendo esta pequeña plática, espero que las están disfrutando para que pueda un poquito impactar también mentes y personas. Es un pequeño granito de arena, luego espero poder hacer muchas más cosas. Estas pequeñas acciones ayudan a un mundo mejor, ayudan a cambiar mentalidades, ayudan a cambiar un poco estrategias, ayudan a cambiar un poco el chip de decir, oye, pues sí, ¿no? Oye, estoy pensando en algo diferente, oye, ¿por qué no actúo de esta manera? Porque es algo importante esto, ya que estamos, y lo mismo, estoy súper estresado, con poco tiempo, con una agenda súper apretada. Entonces, la pregunta es, felicidades, congrats, están haciendo un gran trabajo, conozco muchas de las empresas que están haciendo un gran trabajo y que hasta colaboramos juntos para dar a conocer más en ciertos medios de comunicaciones toda su labor y para que esto sea mucho más masivo. ¿Están satisfechos con su trabajo o pueden hacer mucho más? Esa es la gran pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Ultimísima conclusión, porque es la conclusión final, porque así no se entenderá el mensaje final. No esperes entonces que otros héroes lleguen a salvar el mundo. Millonarios, gobierno, otras organizaciones, organismos. Descubre el héroe que hay en ti. Solamente así podrás cambiar el mundo. Y solamente así podremos tener un México diferente, un México que será compuesto de esta manera. De niños que recibirán comida y agua. De tener nuestros lugares más seguros, libres para nuestras familias, para nuestros niños, para nuestros nietos, para nuestras esposas, esposos. Un México mucho más enfocado en mejorar la educación en este caso, porque sin educación no se va a ningún lado. Un México que disfrute, que explote sus paraísos naturales de manera sustentable y no como se está haciendo, como ya leemos tal vez en noticias recientes, con paraísos de Caribe que están pasando cosas muy, muy feas. Un México que tiene, pueden ver aquí, increíbles ofertas de naturaleza, de flora, de fauna, de biodiversidad. Somos entre los países con más biodiversidad en el mundo. Un México donde respeta y está orgulloso de sus tradiciones. Un México donde no discrimina y donde da ayuda, en este caso, a toda la población. Esto es el México lindo y querido que yo creo que tú también quieres. Ahora sí vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sin duda alguna, las acciones que estas organizaciones que nos acompañan hoy están impactando y van a impactar de una manera muy importante en el futuro, tanto de las personas como del país. En nombre de Grupo México Fundación, te entregamos este reconocimiento virtual, pero pronto te lo haremos llegar de manera física. Solo queríamos agradecerte mucho tu participación aquí en ExpoRed con nosotros. Y ahorita los invitamos a todos a que sigan conectados y les cedo la palabra a mi compañera Carla para que nos cuente más sobre nuestro tercer panel del día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.